Quiero mostrarles una cosa, ustedes habrán visto en el mensaje que les mandaba para recordarles la reunión de hoy. El título del mensaje es La riqueza del consejo. Ya venía pensando en algunas cosas y me tomé el atrevimiento, la atribución de hacer una muy breve encuesta, muy pequeña, de unos 15 días nada más, entre hermanos y congregaciones de distintos lugares que fuimos conociendo en estos años, de distintos lugares, distintos estratos del país, en realidad, de diferentes congregaciones. Son distintas denominaciones, pero también provincias, ciudades, barrios, con componentes sociales muy diferentes, y para tener una idea, una imagen de algo que veníamos viendo. Yo quería mostrarles algunos resultados, pero mientras eso se vaya acomodando, les quiero leer. Total, se puede entender, pienso yo. Algunos datos que me parecieron interesantes de esta encuesta acerca de la relación del creyente con el consejo. Yo tengo una idea y quería ver a ver si qué tan precisa estaba esta idea. Les digo, por ejemplo, las personas que participaron de la encuesta, probablemente algunos de ustedes, no lo sé, las personas que participaron tienen el 80% más de 10 años de creyentes. Esto es importante por los resultados que les voy a contar a continuación. El 80% de los encuestados, más de 10 años de creyentes. Yo no sé si ustedes consideran que sea una cantidad importante, pero para mí, mínimo 10 años de creyentes ya es un buen tiempo de transitar los caminos del Señor. El otro 13% tiene entre 1 y 5 años y el 7% entre 5 y 10 años de creyente. O sea que el 87% está ahí por más de los 5 años de conocer al Señor. A la pregunta, ¿te resulta sencillo o cómodo pedir consejo? El 46,7% de los creyentes dijo que a veces. 46,7%. A veces, dependiendo de varios factores que la encuesta fue revelando y que le voy a contar recién. El 13,3% dijo que no, directamente, no se sienten cómodos con pedir consejo, y apenas el 40% de los creyentes de las iglesias dijeron que sí, se sienten cómodos pidiendo consejo. No sé cuál es la mirada de ustedes. Para mí, que el 40%, y en un momento de la encuesta era bastante menos, pero el 40%, si estamos pensando en creyentes de más de 10 años, que menos de la mitad de las iglesias se sienta cómoda pidiendo consejo, es un dato que me lleva a pensar, mínimo, me lleva a pensar. Pregunté a qué congregaciones pertenecen, cómo están conformadas estas iglesias, y les di varias opciones para agrupar más o menos, esto también es importante para determinar los resultados. En la opción de menos de 1000 miembros en una gran ciudad, el 30%. En menos de 500 miembros en una pequeña ciudad, el 63,3%. Y en una iglesia de más de 500 miembros en una pequeña ciudad, apenas el 6,7%. ¿Sí? Menos de 1000 miembros en una gran ciudad es una iglesia mediana a chica. Uno cuando manejamos números, ¿no es cierto, Arsenio? Tiene que ir todo en su contexto. Porque si yo digo una iglesia de 1000 miembros en una ciudad como Aldea San Antonio, ¿no?, o como Urdinarrain, que tienen 16.000 habitantes o menos, una iglesia de 1000 miembros es una iglesia importante. Una congregación de 1000 miembros en una ciudad de 500.000 de habitantes es una iglesia ya mediano chica. Lo mismo ocurre con iglesia de menos de 500 miembros en una pequeña ciudad, es una congregación ya mediana a chica. Así que lo que da como resultado es que el 93% de los encuestados pertenece a iglesias medianas a pequeñas. ¿Y por qué me parece importante este dato? Porque en iglesias masivas, donde hay mucha membresía, es más comprensible, es más lógico, suele darse, que los creyentes no terminan de generar vínculos de amistad y de intimidad, entonces posiblemente no se sientan cómodos pidiendo consejo por esa razón, entre otras. Porque no terminan de coagular una amistad. Pero en iglesias pequeñas como las que estamos hablando, iglesias medianas a pequeñas, que no haya esa relación y esa sencillez o comodidad para pedir consejo, entonces también preocupa porque significa que hay otros factores. Entonces la siguiente pregunta fue hacia eso.
¿Por qué te cuesta pedir consejo? Y acá los factores realmente muy interesantes. A ver por dónde empiezo. Voy a empezar por el mayor, voy a ir de mayor a menor. ¿Por qué te cuesta pedir consejo? El 43,5 de los creyentes de más de 10 años de conocer al Señor, la mayoría de nosotros, más de 10 años de conocer al Señor, el 83%, bueno, el 43% de los encuestados dijo que cree que puede resolver solo las situaciones que se le presentan. No sé qué pensás, José. 43% de los creyentes de ya un buen tiempo de conocer al Señor creen que pueden solos ante la vida. No sé si ustedes verán eso enseñado en la Biblia. Y ahí de mayor a menor. El 21,7%, 22% contó haber tenido malas experiencias pidiendo consejos. Esas malas experiencias se relacionan a que el consejo no fue bueno por diferentes razones, o que la mala experiencia también puede haber sido que pidieron un consejo contando algo y que luego se desparramó y que había más gente que sabía que la que no tenía que saber. Malas experiencias, el 22%, entonces ya no, que se quema con leche, dice el refrán, ¿no? El 17% de los encuestados, parecida a la primera, respondió que creen que deben aprender a resolver solos las situaciones que se les presentan. Si la primera era, creen que pueden por sí mismos, en este caso es creen que deben aprender a solos resolver lo que se les presenta. A mí me sorprende, no sé cómo será en el caso de ustedes, después de 10 años o 5 años de conocer al Señor, bueno, no sé cómo habrán estado leyendo la Biblia personas para pensar de esta manera. El 8,7% respondió que no confía en la iglesia, por cosas como que les decía recién, porque no confía, después se termina desparramando la información, o porque no confía. Una persona respondió muy interesantemente que no confía en la formación de sus liderazgos, entonces no cree que el liderazgo de su iglesia sea el lugar donde va a pedir ayuda. Había otra pregunta que no la incluí en esta estadística, pero era ¿dónde piden más consejos? Y un buen porcentaje hablaba de creyentes de otras congregaciones. O sea, hay un temor a contar lo que me pasa en mi congregación y voy y cuento en otro lado porque no se confía. Y el otro 8,7%, casi un 9%, respondió que no le gusta que se entrometan en su vida privada. Esto relacionado con nuestras prácticas donde a veces en el afán de ayudar terminamos siendo muy invasivos y logramos la reacción opuesta. Que el creyente, como todo el tiempo estamos tratando de interferir, entonces el creyente se cierra y logra lo opuesto de lo que queríamos, que es cerrarse. Y el último dato que les quiero comentar, porque también es muy importante para mí, me parece interesante, es a la pregunta ¿cómo te sentís más cómodo o cómoda para expresar tus problemas? El 80% respondió que en privado, en una conversación cara a cara. El 6,7% respondió que en un grupo pequeño, ya puede ser un grupo casero, células, o esos grupos de ayuda que hay, ¿no? Vieron Alcohólicos Anónimos, ese tipo de grupos que se reúnen a hablar específicamente de una problemática y ahí se sienten más cómodos para hablar de lo que les pasa. Y un muy interesante 13,3% respondió que se siente más cómodo por medio de llamada o mensajería del texto. Si te dicen 13% no es tanto. Cuando yo pienso 13 de cada 100 creyentes se siente más cómodo contando sus problemas a través de medios virtuales o digitales, 13 de cada 100, a mí me parece un porcentaje importante también. Por eso me puede decir, bueno, esos son los adolescentes porque están acostumbrados. En realidad, el 87% de los encuestados tenía más de 25 años. Así que ya estamos hablando de gente grande. Lo cual para mí también explica la dinámica de cómo estamos viviendo hoy en día. Tenemos menos tiempo para sentarnos a charlar, entonces la virtualidad se nos convirtió en algo más cómodo, más fácil. Le echamos la culpa a la pandemia, en realidad es posible que la pandemia haya acelerado algunas cosas, pero es algo que ya se venía dando. Y estamos cómodos ante la virtualidad, entonces de repente contar un problema, una situación, hacerlo a través de una videollamada, nos ha pasado incluso. Hace un tiempo atrás nos llamó alguien
de otra ciudad para conversar con Gaby, porque la señora, se había enterado que su esposo le era infiel, entonces la llamó a Gabriela para charlar de eso, por videollamada. No sé qué tan cómodos se sentían ustedes para hablar de algo así, por videollamada. Antes esperábamos el momento de charlar con alguien, ¿no? Pero cuando le preguntamos, ¿por qué no conversás con tal persona? Es que no hay tiempo. Están muy ocupados y no tienen tiempo para atenderme. Bueno, quería decir toda esa información. No sé si habrá datos que les sorprendan o que les preocupen. A mí sí, me preocupan algunos datos, como por ejemplo el hecho de la falta de hábito de los creyentes entre los que creen que pueden, entre los que creen que deben y entre los que no confían en la iglesia. Tenemos casi el 70% de creyentes que no se siente cómodo pidiendo consejo. Interesante. Estaba charlando con un pastor amigo que es de Salta. Cuando le mandé la encuesta, le dije, distribuirla entre los miembros de tu iglesia a ver si ellos quieren participar. Él participó y entonces me llama un día, me hace una devolución, me dice, qué interesante, pasame después los datos porque me gustaría tenerlo en cuenta. Y me dice, ¿sabes qué? También voy a aportar una información. La mayoría de los creyentes entiende la consejería pensando en esa cita. Yo pido cita para hablar de un tema puntual. Entonces a eso le llamamos consejo, o pedir consejo o consejería. Tengo un problema con mi esposa, con mis hijos, que está muy rebelde, o porque tengo un problema en mi trabajo, o lo que fue una lucha. Entonces pido una cita y esa es la consejería. Bueno, esa es una parte de la... No hay vaso todavía. El Señor proveerá. Es una parte de la consejería, una parte formal, si se quiere, de la consejería, pero no es todo lo que decimos de consejo, ¿no? Yo creo que ya está, que ya pasamos la estadística. Esa es una parte del consejo. Es una porción, sí, la consejería formal se usa, existe, es buena, tengo una necesidad, pido hablar con alguien, pero en realidad no es ni es toda la consejería, ni es como la Biblia lo ve. Ustedes piensen conmigo que la Biblia habla de los consejeros y del consejo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ni Israel ni la Iglesia del Nuevo Testamento tenían esta práctica, ¿no? No hay en Israel, es algo así como pedir una cita con Moisés el jueves a las 6 de la tarde, o con Aarón el martes a las 9 de la mañana. Tampoco lo vemos en el Nuevo Testamento, que la Iglesia se comportaba de esta forma. Entonces, si la Biblia no habla del consejo y de los consejeros de esta manera, entonces ¿a qué se refiere? Gracias, muchas gracias. ¿Estás tomando nota? ¿A qué se refiere entonces la Escritura cuando habla de los consejeros? ¿Por qué la Biblia? Lucas leyó la importancia del consejo, podríamos leer muchos textos, la importancia de tener consejeros, pero entonces no habla de pedir una cita y tener una opinión, y menos aún cuando el problema ya explotó y entonces pido para poder charlar que me den el tip para resolver el problema que ya explotó. ¿A qué se refiere la Escritura con consejeros? Cuando la Biblia habla de consejeros y del consejo, pero sobre todo de consejeros, se refiere a esas relaciones que cultivamos, personas que son tan íntimas en nuestras vidas que nos influencian. Ellos son los consejeros desde la perspectiva bíblica. Y eso ya tendría que llevarnos entender eso ya tendría que llevarnos a pensar en la importancia del consejo, para bien o para mal. La riqueza del buen consejo. Los consejeros son aquellos que están tan cercanos a mí, son tan íntimos que me influencian. Yo puedo compartir, por ejemplo, con 25 personas en el colegio, todos los días, y no significa que sean mis consejeros si no me influencian. Pero puedo compartir con 4 o 5 que son muy importantes en lo que opinan, que determinan mi manera de pensar acerca de la vida, de mi relación con Dios, de mi comunión con mi familia. Esas personas son mis consejeros.
determinan mi manera de relacionarme con los demás y con el Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces, cuando la Biblia habla de buenos consejeros, Anita, ¿podés hacer silencio, por favor? Se habla en casa, ¿eh? Bueno, quédate quietita. Cuando la Biblia habla de buenos consejeros, se refiere a las personas que me impulsan en mi relación con Dios. No importa si sale el audio, porque yo no tengo vergüenza de que se enteren que la corrijo a mi hija cuando se comporta mal. Los buenos consejeros son aquellos que me impulsan en relación, en dirección a mi relación con Dios. Y los malos consejeros son aquellos que cumplen la función opuesta. Los que me apartan, interfieren mi relación con Dios. Entonces, la Biblia habla de consejeros como compañeros de vida. Mis consejeros son los que caminan conmigo. Pueden ser mis amigos, pueden ser, de hecho, serán, eso es inevitable. Mis consejeros serán mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis padres, mis vecinos, los influencers que consumo en YouTube, los libros que leo. Son los que van a ir determinando mi manera de pensar y de entender quién soy y para qué estoy acá. Dicho todo esto, con el texto que leyó Lucas, ya debería ser suficiente para reflexionar en la importancia del consejo en mi vida. Una pregunta para ejercicio, y después vamos a leer algunos textos para hablar específicamente del mensaje acerca de la riqueza del consejo. Una pregunta para pensar. ¿Qué es lo más importante que puede ocurrir en mi vida? ¿Qué es lo más importante desde la mirada de Dios que puede ocurrir en mi vida? ¿Qué se animan a responder? Que te lleve. Lo más importante que puede ocurrir en mi vida. Conocer a Cristo, pero ya cuando hemos conocido a Jesús como nuestro Señor, ¿qué es lo más importante que puede ocurrir en mi vida? Muy bien, muy bien. El propósito final, ya lo hemos dicho, no es ir al cielo cuando nos morimos, ni congregarnos los domingos. El propósito sublime del llamado es llegar a ser como Cristo. Entonces la pregunta que le continúa a esa es: ¿cuánto me están ayudando mis consejeros a ser como Cristo? ¿Cuánto ayudan? Si se me pierden sus hábitos, su manera de pensar, de hablar, de actuar, su vida de oración, ¿cuánto me están ayudando esos consejeros a ser como Cristo? Por ahí puede venir alguien y me dice: bueno, pero a mí mis amigos me invitan a las reuniones de jóvenes, o puede ser que me digan: sí, pero a mí mi cuñada siempre me manda un versículo bíblico y ora por mí, y todo eso está bien. Pero la pregunta fundamental es: ¿cuánto me está ayudando a ser como Cristo? Estoy trabajando en el ministerio, pero ¿estoy siendo como Jesús? Si todavía no he resuelto esas cosas que me alejan de la imagen de Cristo, probablemente no sean buenos consejeros, aunque me hablen de la Biblia. Entonces vamos a ver la riqueza del consejo en 4 respuestas muy simples, muy sencillas. Ya van a ver que no vamos a tardar mucho. En primer lugar, el buen consejo, los buenos consejeros, previenen, nos evitan cometer gruesos errores. Vamos a leer solamente el libro de Proverbios, no porque sea el único libro que habla del tema, sino porque creo que resume la idea muy bien. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Yo sé que ustedes lo conocen. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, ¿qué cosa?
Y el contraste, esto es lo que ya habíamos aprendido en un estudio bíblico, no sé si se acuerdan, antitético, de lo mismo dicho en dos maneras diferentes, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Por supuesto, creo yo que está muy obvio, no son solo muchos consejeros. Si tengo 100 y todos son ateos, no creo que las cosas salgan bien. No es solo la multitud, sino también que sean buenos, ¿no? Pero por supuesto ustedes entienden. Habla aquí no tanto de esa masividad de consejos, sino que yo tenga la actitud de dejarme decir las cosas. Y más aún, de preguntar y pedir las cosas, ofrecer mis corazones. Si está bien, ¿qué pensás? ¿Qué opinás sobre tal cosa? ¿Qué te parecería, José, necesito charlar con vos, estoy pensando hacer una inversión? ¿Qué pensás? Bueno, José tal vez me diga, perdón, que te diga. Por ahí José me dice, mirá, no sé cómo aconsejarte acerca de la inversión, pero puedo aconsejarte acerca de que lo consultes con tu esposa. ¿Lo hablaste ya con Gabriela? Porque es bueno que el matrimonio esté... Ah, no. Menos, no me había dado cuenta, estaba por gastar yo la plata sin haberlo charlado con ella. Menos mal. O por ahí capaz que José sí me da un buen tip de inversión. Invertí en Bitcoin que están en alza. ¿Eh? No, yo tampoco. Pero no sé si ustedes tendrán la costumbre, los creyentes, me suele pasar que los creyentes no piden consejo para ese tipo de cosas. Invierten y por lo general no conversan con la iglesia a ver qué opinión, qué mirada espiritual habrá acerca de la inversión que tengo pensado hacer. Donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, se cometen gruesos errores y en cambio en la multitud de consejeros hay seguridad. El Proverbio 15:22 dice también lo mismo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Con frecuencia, el libro de Proverbios contrasta la sabiduría con la necedad. ¿Qué es la necedad? Claro, muy bien. Cabeza dura, el obstinado, el que no quiere aceptar el consejo, cree que se las sabe todas o que puede solo. Y yo solo, yo voy a poder, y yo porque como tengo el Espíritu Santo, y curiosamente el Espíritu Santo parece que no le llevó a leer la Biblia cuando habla de cosas como estas, por ejemplo. Que necesitas a la iglesia, que no es un invento del Papa, que es el regalo de Dios a sus hijos, la comunión de los creyentes. En la multitud de consejeros hay sabiduría, hay bienestar, hay más probabilidades de éxito, achica el margen de error, si se quiere de alguna manera. Donde no hay consejo, los pensamientos son frustrados, los golpes de cabeza son duros, después nos damos cuenta, decimos yo tendría que haber, si me decían que ese noviazgo no era, si me decían que ese trabajo no era, y yo no quise escuchar. Entonces, una de las riquezas del consejo nos previene de cometer gruesos errores y meter la pata, diría el Proverbio 32. Sí. En segundo lugar, otra riqueza del consejo. Miren esta, para estos creyentes que respondieron que deben solos o que pueden solos, pedir consejo nos mantiene humildes. ¿Ustedes sabían que la humildad es una virtud cristiana por excelencia, o no? ¿Sí? ¿Sabían? Lo digo de otra forma, una de las primeras cosas que debe ir ocurriendo en el creyente es que seamos cada vez más humildes. ¿Por qué? Porque el orgullo, no solo que es contrario a Dios, sino que es el germen que estaba en Lucifer cuando desafió a Dios. Por eso dice el texto, por ejemplo en Primera de Pedro, Dios resiste a los soberbios. La palabra que se tradujo resiste es Dios, es enemigo de los soberbios. Los detiene, no los abraza. A los soberbios, a los orgullosos. No va bien el orgulloso. Pedir consejo nos mantiene humildes. Bueno, pedir consejo es una buena actitud, ¿no? Si pido consejo, pues ya igual voy a hacer lo que yo quiero, sigue siendo orgullo. Pedir consejo nos ayuda a crecer en humildad. Proverbios capítulo 12,
versículo 15, nos mantiene o nos hace, según el caso. Si yo necesito ejercitar humildad en mi vida, lo más probable es que tenga que comenzar por aquí y empezar a contar, a pedir ayuda, pedir opinión. ¿Qué te parece? Y estar dispuesto también a que me digan que lo que escucho no sea lo que yo quería escuchar. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio, él dice, no, está bien, estoy bien, vengo bien. Por ahí los que estamos alrededor del hermano necio Pérez, le decimos, pero no estás bien, ¿no ves que las cosas no te están saliendo? No, pero yo sé, porque es muy temprano, muy pronto todavía, pero ya dentro de un año vas a ver que... Y por ahí no lo dice, pero lo piensa, y se mantiene. El camino del necio es no tanto su opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. ¿No te das cuenta que las cosas no están saliendo? No me gusta que me lo digan, pero lo voy a pensar. Es verdad. Hace 5 años que vengo con esto, hace 10 años y las cosas no están saliendo. No puedo ser tan necio de seguir y permanecer. Voy a oír. Proverbios 13:1 está ahí al ladito. Este también es muy triste o muy feliz, depende de cuál sea el caso. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión, dice NBI. El hijo sabio escucha, el necio hace oídos sordos. Y Proverbios 16:18, que está al lado, también, 2 páginas más allá. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este es un paralelismo sintético. Antes de la caída, la soberbia. Antes del quebrantamiento, la soberbia, antes de la caída, la altivez. Yo veo una persona necia, obstinada, orgullosa, que no escucha, no aprende, no cuenta, no pide opinión, y ya sé cuál es su camino. No porque yo sea muy inteligente, sino porque hasta donde mi experiencia me lo ha demostrado, la palabra del Señor siempre acierta. Ahora no tengo razones para dudar de lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia dice algo, a veces lo charlamos con las chicas, ¿vieron? Sí, la Biblia lo dice, no se podía esperar otra cosa. Cuando la Biblia me está advirtiendo de algo, ves una persona orgullosa, si no corrige, no va a terminar bien. Porque antes de la caída, la altivez. ¿Y por qué leemos estos proverbios? O si ustedes se dieron cuenta, hay algo muy curioso en estos proverbios, y es que con frecuencia también la palabra del Señor asocia la necedad con el orgullo. El necio no es que sea un cabeza dura porque no sabe, a veces se le llama insensato, es un ignorante. El necio es el que sabe, pero es porfiado. ¿Cómo es la palabra? Prevalecido, ¿no? Es que se mantiene en ese camino y sigue. Bueno, la riqueza del consejo es que me ayude a ser humilde. Y con humildad, primero, me parezco más al Señor. Con humildad en la vida honro más al Señor, pero además tengo menos probabilidades de terminar mal. La primera, me previene de cometer gruesos errores. La segunda, me mantiene humilde o me ayuda a ser humilde o a ejercitar la humildad. En tercer lugar, la riqueza, el tercer tesoro que quiero compartir hoy, es que el consejo aumenta la sabiduría. Los buenos consejeros, si usted considera que yo estoy bien, yo pido consejo, pido opinión, sí, vengo bien, soy sabio, veo la palabra de Dios en mi vida, que bueno, eso es algo muy lindo para dar gracias al Señor, pero todavía se puede crecer más. Proverbios capítulo 9, versículos 8 y 9.
Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad esta dualidad de estar renegando con alguien que no quiere y termina enojándose con uno. Estás tratando de ayudarlo, pero se enoja. Bueno, eso es lo que dice Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor porque acaba por aborrecerte. No le interesa que le ayudes. Corrige al sabio y el sabio te amará. Porque el sabio es humilde, el sabio es sensible, el sabio sí quiere consejo, si quiere mejorar su vida. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahí tenemos estos dos personajes, el escarnecedor, el burlador, el insolente, el necio. Uno que quiere ayudar, se enoja. No, porque el sabio aumenta el saber. Y por eso es que vemos encuestas como las de recién, con personas de muchos años de conocer al Señor, pero que están como estancados ahí, porque son necios, y otros más nuevitos en el Señor, por ahí, más jovencitos, fue la palabra ahora. Pero como tienen esta actitud de pedir consejo y dejarte enseñar, uno compara, ¿no? Federico tiene muchos años en el Señor, así que puede, a ver si él ve lo mismo que yo. Gente de muchos años que parece que se estancó y gente de menos años y que crecen, maduran, y después a veces estos que tienen más años dicen, pero ¿por qué aquel y yo no? Bueno, porque aquel es más sencillo, porque se deja enseñar y aumenta su sabiduría. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leer? Leo NBI. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. ¿Atendés la corrección? Vas a terminar bien. ¿Rechazás la corrección? No hay garantías. Con frecuencia, el Señor apareja, pone juntas la sabiduría con la capacidad de oír. La capacidad de oír no porque nos hagan un estudio de la fonoaudióloga y no sepamos escuchar, es la capacidad de oír acá. Si tengo la disposición, no de hablar encima del otro, ¿sí?, o de escuchar lo que creo que me están diciendo, es oír. Y si no entendí bien, pregunto, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? A ver, te repregunto, entiendo esto, lo que vos me estás diciendo es tal cosa, yo quiero aprender a oír, con un corazón sencillo, quiero aumentar mi sabiduría, porque hasta ahora el Señor ha sido bueno conmigo, dice el Coro 13, y ha sostenido mi vida, pero la verdad es que cuando reflexiono, sí sé que hay muchas cosas que todavía tengo que mejorar, que quiero crecer, quiero desarrollarme como cristiano, sirviendo al Señor. Entonces necesito oír el consejo. La sabiduría viene emparejada con oír. Y finalmente, el consejo, los buenos consejeros, traen alegría. Proverbio 23, versículo 24, por ejemplo. A mí me ha pasado a veces, en esto de oír, de personas que me dicen que necesitamos charlar, podemos ir a tu casa, preparamos el mate, cuando vienen me cuentan lo que pasa, y cuando me piden una opinión, porque si no, no se las doy, cuando me piden la opinión y empiezo a querer decirles, no sé si te ha pasado, comienzan ellos de nuevo, no, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que tendrías que dejar esto para que tu matrimonio... Sí, lo que pasa es que él no entiende. Me estás oyendo, así no se puede. No me ha pasado con ninguno de ustedes igual, gracias al Señor. Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo,
y el que engendra a un sabio se gozará con él. Proverbios 29, versículos 2 al 4. Cuando los justos dominen, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, interesante ahí que lo usa como sinónimo de insensatez, perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. NBI, ese versículo 4 lo dice: con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Parece que fue escrito el año pasado. La justicia, con frecuencia, la palabra de Dios la relaciona o hace equivalente al justo con el sabio. Que es lógico, sobre todo en el libro de Proverbios, porque el que es sabio es justo. O sea, la justicia, ustedes se acuerdan, en términos del Antiguo Testamento, es una vida que agrada a Dios. El hombre justo es el que vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Y entonces es lógico que el sabio es justo. El sabio vive como Dios quiere. Donde hay justos, donde hay sabios, hay alegría para el Padre, hay alegría para la nación, hay alegría para la familia, para la iglesia, pero donde hay insensatos, o necios, o insolentes, u orgullosos, hay malestar, hay relaciones rotas, que se fracturan, amistades que se pierden, una comunión con Dios que no avanza, una familia que muchos conflictos constantemente, porque hay necedad y no hay sabiduría. Entonces le voy a repetir, podríamos estar hasta las 10 de la noche, solo con proverbios, pero vamos a hacer un repaso de estos 4. La riqueza del consejo, los buenos consejeros me previenen de gruesos errores. Segundo, me mantiene humilde. Tercero, aumenta mi sabiduría. Cuarto, trae alegría. Para mí y para los demás. Trae alegría. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, o les comparto para que ustedes se hagan la pregunta: ¿quiénes son mis consejeros en esta etapa de mi vida? ¿Quiénes son las personas que me influencian? Aquellos con los que yo camino en la vida. Esos que por ahí no es que yo, pero yo a mis compañeros de trabajo o de la facultad no le pido consejos. No, pero cuando pasas mucho tiempo con ellos y todas sus opiniones están filtrándose en tu mente y en tu corazón, sí te están aconsejando. Solo que no te das cuenta, pero te están influenciando, están llevándote a pensar de la iglesia, están llevándote a pensar de Dios, de la maternidad. Entonces, ¿quiénes me influencian? Pensemos en eso. ¿Cómo actúo ante el consejo? Lo que dijo recién Federico. Porque por ahí, sí, es cierto, yo pido, o me lo dan sin que pida, también pasa. Pero por ahí yo pido el consejo. ¿Qué te parece si de pronto fuego a mi casa y me dicen: no es buena idea, te vas a quedar sin casa? Pero no me gustó. Y en realidad yo ya quería prenderle fuego a mi casa. Entonces, ya tengo la decisión tomada. ¿Pedí el consejo? Y sí y no. Sí pregunté, pero en realidad no con el corazón para oír lo que me querían decir realmente, ¿no es cierto? Esto que comentaba el Proverbio capítulo 8, el versículo 33. Dejarme enseñar y que me corrijan. Bueno, ¿cómo actúo ante el consejo? ¿Cuál es mi respuesta de vida, no? Capaz digo sí, pero en realidad no. Capaz que digo sí, voy a tener razón, la verdad que sí, gracias, y después no tengo la intención real de cambiar mi estilo de vida. Pensemos entonces en quiénes nos están influenciando, cómo nos influencian, la pregunta que les hice casi al principio, si me están ayudando a ser más parecidos a Jesús o no, o al contrario.
Si no hay algo del carácter del Señor formado en mi vida, después de un tiempo de conocer al Señor, tengo que revisar también quiénes me influencian. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la iglesia, y especialmente quiero darte gracias por esta verdad que hoy estás recordándonos, porque pienso que la mayoría de nosotros que ya tenemos un tiempo de conocerte, hemos leído muchas veces en tu escritura la importancia de dejarnos aconsejar y de quienes lo hacen. Pero es cierto, Padre, que muchas veces la batalla está en mi corazón conmigo mismo, con este orgullo, con mis propios deseos. Es que realmente yo quiero hacer mi voluntad y a veces no la tuya. O tu voluntad no se parece a lo que yo esperaba y entonces los consejeros terminan siendo tu voz, la voz de tu Espíritu Santo, porque no es otra cosa que eso. Y en ocasiones me he enojado y he rechazado a las personas sin darme cuenta que en realidad te estaba rechazando a ti. Ayúdame, Señor, a ser más humilde, a pedir ayuda, a contar lo que me pasa, a revisar quiénes son los que están marcando mis prioridades y mi manera de pensar. Cambia mi corazón por el poder de tu Espíritu Santo y dame una actitud más noble y humilde para poder caminar como tú quieres que lo haga. Quiero darte gracias por aquellos amigos y hermanos en la fe que has puesto en mi vida para aconsejarme, para enseñarme, para corregirme, llamarme la atención cuando no estoy caminando bien, empezando por mi familia, mi esposa, mis padres, esta congregación y tantos amigos que has puesto en mi vida para cumplir tus propósitos en mí. Todo esto oramos creyendo que nos estás escuchando, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Amén.